Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios sea con todos ustedes. Es un gusto, es un honor el poder estar aquí sirviéndole al pueblo de Dios. En verdad han sido nuevamente días maravillosos donde Dios nos ha mostrado su bondad, su misericordia. Bueno, todo esto es el amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros. No hay ni uno solo que en verdad le esté siguiendo y sirviendo, que no pueda decir que en verdad Dios ha tocado su vida y le ha dado todo su ser durante estos días y se haya sentido bendecido. Todos nosotros hemos en verdad sentido que Dios es maravilloso. Amén. Bueno, hoy día vamos con un nuevo programa, fortalecidos, un inicio de semana que va a ser muy bueno y nos va a ayudar para lo que viene, y les pedimos a todos pues que se mantengan siempre en oración, en conexión con Dios. Recuerden, no solamente son palabras que uno repite, sino que la oración en sí es estar en comunión, en contacto con Dios 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y cuando nosotros interactuamos con el mundo, con las personas allá afuera, se tiene que sentir, se tiene que percibir nuestra cristiandad, y al mismo tiempo nosotros, siendo cristianos, debemos de tener la capacidad de discernir, ¿sí? Con las personas que tratamos, las situaciones con las que lidiamos y todas las cosas que debemos de enfrentar. Para eso Dios nos prepara y por eso es que diariamente estamos en entrenamiento a través del estudio de la palabra y durante el día pues meditando en esa palabra. Como dijo el salmista, meditaré en tu palabra de día y de noche. Wow, eso es maravilloso. Y la única forma de meditar la palabra es pues teniéndola presente. ¿Ve? Si no la tenemos presente, pues ni modo, no vamos a tener de qué meditar. Como les decía hace algunas semanas atrás, si yo de pronto pruebo una sandía, creo que el watermelon o sandía se conoce en muchas naciones de este mundo, pero si yo la pruebo por primera vez, entonces y me gusta, en cada hora de ese día voy a pensar en esa sandía porque yo la probé, estoy meditando, estoy pensando en su sabor, estoy pensando en su color, estoy pensando en lo jugoso que era y agradable sabor. ¿Me están captando? Entonces, yo no puedo hablar de meditar la palabra si es que pues no hay algo que yo pueda meditar de ella, porque el común de todas las personas es que son realmente muy poquitas personas, muy pocos los bendecidos, los que tienen esa gana de diariamente estudiar las escrituras. Y una de las advertencias que nos es dado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, ¿no? Que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y no es del conocimiento ese de enterarte todas las mañanas qué noticias hay, ¿ve? Sino del conocimiento de la palabra de Dios. Y debemos estar siempre buscando y buscando conocer más de Dios, porque ese es nuestro negocio, o nuestra profesión, o nuestra vocación. Eso es, nosotros somos adoradores. Así que no se sigan mintiendo aquellos que no están siendo partícipe de esta bendición, y busquen con temor y temblor que el Espíritu Santo venga a sus vidas y los coloque inmediatamente en una condición tal que nadie tenga que decirles, que lean la palabra, donde nadie les tenga que eh, coaccionar para que la estudien, ¿ve? Nadie tiene que, como dicen en muchas naciones aquí, chantajearlos para que puedan venir
y estudiar las escrituras. No, señores. Antes solía suceder que muchas personas que iban a las iglesias, entonces venía el papá o venía la mamá o venía alguien y le decía, mira, si vas a la iglesia, saliendo del servicio, vamos a almorzar algo bueno, o te voy a comprar algo, o te fuiste temprano antes que empiece el servicio, te fuiste muy temprano a recoger a esta persona, le invitaste un desayuno y entonces se sintió en compromiso. ¿Ve? Eso no debería ser así. Nuestro motor, nuestra inspiración para hacer todo lo que hacemos siempre tiene que ser Dios. ¿Ve? Así que si me levanto y tengo ganas de ir a la iglesia es porque realmente lo siento hacer, me agrada hacerlo. Ahora alguien me va a decir, pero a veces yo sé que soy un buen cristiano y todo, pero a veces no quiero hacerlo. Bueno, ya lo hemos explicado, miren programas atrás, cómo es la ley de estas dos naturalezas que están obrando dentro de nosotros, hasta que una de esas pues sea absorbida en victoria, ¿me captan? Entonces, entre tanto, tenemos dos naturalezas lidiando, ¿ve? Y me hace recordar ese meme, ¿no? A veces de esa ranita que dice, a veces quiero faltar a la iglesia, ¿no? Pero me doy cuenta que soy cristiano y debería de ir a la iglesia. Entonces, y se me pasa, dice, ¿verdad? Sí, es como una broma que pusieron ahí en la internet, pero dice mucho de verdad y Dios nos ayude. Pero, venga, eh, tenemos que ser conscientes de que nuestra cristiandad no solamente tiene que ser una confesión vacía, sino que debe de venir respaldada de toda una vida, ¿sí? Toda una vida. Es fácil actuar, es fácil movernos, imitar, pero vivir la palabra de Dios es algo que solamente se hace con el Espíritu Santo, ¿sí? 100% vivir la palabra de Dios solamente puede ser hecho con el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para poder recibir la palabra, necesitamos el Espíritu Santo para poder creer esa palabra, necesitamos el Espíritu Santo para poner a obrar esa palabra en nuestras vidas, ¿ve? Para eso necesitamos del Espíritu Santo. A veces algunos dicen no tienen ganas de leer las Escrituras, es porque el Espíritu Santo todavía no está siendo permitido obrar en esa vida. Recuerden, esto se trata de un vaciamiento completo de uno mismo para que venga todito Dios y nos llene y tome el control de nuestras vidas. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Jesús se vació de completo y dejó que Dios, su perfecta voluntad y todo lo que tenía programado para él se cumpliese, aunque sabía que no iba a ser un camino fácil, pero él consintió que así se hiciera a fin de que la palabra de Dios sea honrada, ¿ve? Se cumpla y todo fuera hecho cabalmente según sus designios que fueron trazados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Mientras todos pensamos, o la gran mayoría lo tiene como cierto, que el sacrificio vicario de Jesús en la cruz apenas si se hizo un poco más de 2000 años atrás, pero para los que estudiamos las escrituras sabemos que eso fue desde antes de la fundación del mundo. Todo eso ya estaba programado, todo eso ya estaba, como dice, predestinado, ¿sí? Mucha gente, en particular aquellos que se llaman ateos, dicen que eso no puede ser así, pero sí, todo esto no es producto de la casualidad, todo esto no es producto de simplemente que chocó A con B y eso causó una reacción. No, no, no. Todo esto es propio de una superinteligencia, ¿ve? Que sabía por qué tenía que poner la gravedad como la puso, por qué tenía que poner esas montañas ahí, los Andes, y todo esto pues produjo una cosa diversa
Y entonces tenemos no solamente agua en los océanos, tenemos agua viajando encima de nosotros. Y algunos dicen, ¿cómo así? Muchos no saben, pero el caudal de agua que tenemos en los océanos no es exactamente el más grande, sino que a veces, si te pones a pensar, es el que tenemos justo encima nuestro, ¿ves? Sino que no lo vemos como tiene que ser visto. Pero para eso tenemos pues que meditar, tenemos que escudriñar la palabra y ahí vamos a encontrar todo lo que trata acerca de la sabiduría de esta gran mente maestra que diseñó el universo y que nos diseñó a nosotros también. Así que la manera de encontrar para ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, buenos individuos, buenos vecinos, está en la palabra de Dios. Todo lo que conocemos como ley en este mundo y que se está pues corrompiendo, por cierto, o mejor dicho, se está desmoronando, está basado en la escritura. ¿Ve? Todo está basado según la santa palabra de Dios. Incluso el matrimonio que hoy día lo han pues puesto en una condición ridícula, donde solo vemos dos personas que se juntan y firman un contrato de, tú sabes, seguir adelante en sociedad. Y entonces hoy día juntan hombre con hombre, juntan mujer con mujer, y ahora en países, algunos países están procurando hacerse con esto y permitir el matrimonio entre hombres y niños. Y no solo estoy diciendo niños que mira son de 14, 15 años y se parecen como de 20, 21, no. Estamos hablando de niños, de menores de 7 años. Y tú sabes, toda la maldad que hay en la cabeza de los hombres está escalando a lugares pues donde nunca pensamos que iba a llegar todo esto, pero está sucediendo. Las cosas están ahí y que Dios nos ayude porque estamos en un tiempo ya muy avanzado y le pedimos a Dios que nos conceda el poder vencer y el poder prevalecer. Bueno, hoy día seguimos con el estudio de la palabra, pero seguimos examinando lo que es el testimonio de Dios. Lo que estábamos viendo era que Dios en todo lo que hizo y en todo lo que hemos visto que ha venido haciendo, Él siempre daba ante todo su testimonio. Vimos que la predicación no era otra cosa más que venir y anunciar el testimonio de Dios. ¿Ve? Entonces tú ves a Salomón, tú ves a David en los Salmos y todo lo que tú ves ahí es la mera historia del testimonio de Dios. ¿Ve? Ya sea en lo material, en lo inmaterial. ¿Ve? Ya sea en el campo de la naturaleza, llámese fauna, llámese flora, ya sea en el tema de los astros, ¿ve? En el tema de la tierra en sí y todo lo que implica botánica y cosas por el estilo, ¿ve? Ahí vemos el testimonio de Dios, ¿sí? Nunca vamos a caminar o transitar en esta vida que de pronto no nos encontremos con algo y cuando nos encontramos con esas cosas maravillosas poder decir en el interior o a veces hasta lo clamamos, ¿ves? Qué perfecta es la obra de Dios, ¿ves? Entonces eso queda más que que entendido, ¿ves? Miren, hoy día vamos a ir con otro enfoque, pero siempre hablando del testimonio de Dios. Y bueno, pues antes de adelantarme, vamos a ir en orden y
y vamos a las Escrituras. Génesis 4, versículos 3 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¡Wow! Dios es maravilloso. Dios es muy bueno. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado. Está ahí como un testimonio para nosotros de lo que tú hiciste, de lo que estás haciendo y de lo que siempre harás. Nunca nos ha de pasar otro pensamiento por la cabeza al respecto de tu palabra, porque ahí está la fuente para nuestra sabiduría. Señor Jesús, concédenos el poder seguir maravillándonos de tu palabra y que seas tú, Señor, tomando el control de toda situación. Ahora mismo tuvimos peticiones de oración por familiares de algunos hermanos que están enfermos. Señor, seas tú poniéndote en la condición de honrar la fe de mis hermanos. Son personas santas, son personas piadosas y honra su fe, Padre. Sus familiares están sufriendo, que puedan ver su condición y que esta pueda ser su oportunidad para volver a tus caminos, para volver a tus pasos, Señor, y que seas tú glorificado, Señor, por siempre, para siempre, en la vida de estas personas que podrían, Señor, más adelante dar testimonio de cómo tú los sanaste, los salvaste en un tiempo cuando todo allá afuera está bajo juicio. Mas tú, Señor, tus misericordias vienen sobre aquellos que vuelven a ti. Y, Señor, también por la fe de tus hijos y de tus hijas. Señor Jesús, ponemos a todas las personas enfermas, por quienes nos han pedido oración, en tus manos, y también por aquellos que quizás no tengan a alguien que interceda por ellos. Intercedemos también, Señor. Intercedemos por todas estas personas, estas multitudes que están sufriendo, que seas tú teniendo misericordia, Padre, concediéndoles la oportunidad de conocerte, de buscarte. Allá si te rechazan, Padre, pero dales la oportunidad al que no la haya tenido, de que te pueda oír y él pueda decidir si te sigue o si te da la espalda. Pero, Señor Jesús, sea usted teniendo misericordia de este mundo. Oramos de corazón en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Wow, Dios es muy bueno, ¿sí? Dios es maravilloso. En verdad, debemos de tener siempre eso presente. Dios nunca nos falla, nunca nos ha fallado, ¿ve? Y una de las cosas que tenemos que tener siempre presente es que Él es fiel, ¿sí? Él es fiel. Tú te puedes portar 1000 veces mal, pero Él es fiel, ¿ve? A su palabra, a sus promesas, a todo, ¿ve? Dios
Dios tenga misericordia de verdad de todas estas personas que vemos que están sufriendo y estas personas que están muriendo. Dios en verdad libre a tantos como se pueda de este pesar. ¿Ve? No solamente las personas se van, sino que los que quedan rotos, quebrados y, y su vida pues ya no va a ser la misma. Ahora mismo la sociedad como está ha cambiado o tiene que mutar y en muchos lugares esto está sucediendo pues para mal. Los focos de delincuencia se han desplazado de lugares donde no había a lugares a lugares donde no había, sí. Y, y se está volviendo cada vez más y más caótico este mundo. Estamos viviendo exactamente en días como la Biblia dijo que viviríamos. Pero cuando venga lo que realmente es la mera manifestación de que esto se acabó, la iglesia pues tiene que haber ya sido puesta a buen recaudo por Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, si se dieron cuenta, gloria a Dios. Entonces, si se dieron cuenta, miren, el enfoque que le vamos a dar al testimonio de Dios en esta mañana, y quizás sea el enfoque que vamos a seguir dándole hasta el día miércoles, bueno, Dios mediante, de repente se hace con su bendición un tema más largo, no sé, pero es que sí ya vimos que Dios da su testimonio a través de todo lo que vemos y que el mensaje que nos es transmitido no es otra cosa más que el testimonio de Dios. Entonces, hoy día nos toca ver este mismo testimonio, pero siendo dado desde cada creyente, ¿sí? De cada uno de nosotros tiene que emanar el testimonio de Dios, tiene que fluir el testimonio de Dios, ¿sí? Tiene que ser enviado hacia afuera el testimonio de Dios. Y acabamos de leer una escritura, una historia que muchos conocen. Y estamos usando esto para iniciar este enfoque, ¿ve? En cuanto al testimonio de Dios, hoy día estamos volteando la esquina y ver esto desde otro ángulo. Pero recuerden, siempre va a ser Dios el que nosotros veamos, ¿ve? Son ángulos, son simplemente de donde nosotros vemos las cosas, pero siempre tenemos que ver exactamente lo mismo. Imagínate tú y otras 3 personas más en una habitación mirando un sombrero en medio de una habitación, o mirando, qué sé yo, un celular en medio de una habitación. Los que están de un lado verán los botones de encendido y quizás el volumen. Los que están del otro lado verán la entrada de carga y la entrada del audífono. Los que están por el otro lado verán quizás el speaker o los parlantes. Y los que están del otro lado verán un botón ahí extra que no sé de qué será. Si es un Samsung será un botón de Bixby o qué sé yo. Pero tenemos eso, ¿ve? Pero ¿qué están viendo todas estas personas? El mismo objeto. ¿Cómo te lo describen? Bueno, como lo están viendo, ¿ve? Ahora alguien muy rápidamente me puede venir a decir, entonces así de diverso es el cristianismo. No, señores. Porque si yo estoy describiendo un celular, es ese celular el que yo estoy describiendo. Sin importar si lo estoy viendo del lado de los speakers o si lo estoy viendo del lado de los botones de encendido y del volumen, yo estoy describiendo el mismo objeto, ¿ve? ¿Y qué va a producir que si yo toque ese objeto? Bueno, voy a hacer las llamadas. Si es un Samsung,
voy a invocar a Bixby. Si es un iPhone, voy a invocar a Siri. ¿Ve? Entonces, eso es algo que quiero que me entiendan. De acuerdo al objeto que yo estoy describiendo, y si los distintos grupos, las distintas denominaciones, así como muchos de ustedes ahora mismo quizás se ponen a pensar, son simplemente personas que están dando una descripción desde el ángulo donde están, entonces yo te pregunto, lo que están levantando, lo que están invocando debería ser la misma persona que otro está invocando y que otro está levantando. Y no sucede así. Porque mira nada más en este sesgo enorme que hay entre cristianos y musulmanes. Ambos dicen estar sirviendo al Dios de Abraham, pero date cuenta, uno allá con su guerra santa y decapitando gente y matando inocentes y con este tema del terrorismo causando pues zozobra alrededor de donde quiera que se desplazan. El otro grupo, vamos a ponerlo de la manera más sana posible, es diferente, es paz. ¿Ve? Ahora, si nos vamos al sesgo de solo los cristianos, tenemos miles de denominaciones y cada una describiendo algo diferente que la otra. ¿Qué será eso? Algo que tenga miles de formas de verse. Ahora, vamos a ver si suponiendo que la cristiandad describe algo que tiene miles de formas de verse, entonces lo que ellos estén invocando tiene que producir el mismo resultado. Pero ahí está la evidencia. Por sus frutos los conoceréis. No están mostrando Cristo. Cuando en Antioquía vieron a los primeros cristianos, cuando ni siquiera se les llamaba cristianos, lo primero que les vino a la mente fue: mira, esto es una versión diferente o es un ángulo distinto de lo que Dios hizo exactamente hace un momento, o hace unos días, o hace unos meses, o hace unos años con Jesús, el Cristo. Entonces, ¿qué les llamamos a esto? Bueno, los cristianos, ¿ve? Y así fue como en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos, ¿ve? Los romanos no podían decir cristiano porque era algo que ellos no podían definir y era un lenguaje que ellos no podían comprender ni hablar. Entonces ellos le llamaban crestos, que significaba pues que eran personas con una cualidad que solamente es propia de los dioses. ¿Ve? Esa benevolencia solamente puede ser de un dios, ¿ve? Manifestándose en un ser humano. Entonces todo el mundo, ya sea cristiano, no cristiano, romano o quien sea, podía dar el mismo testimonio: Cristos, 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 Cristos. ¿Ve? Y eso es. Y eso no era otra cosa más que simplemente el nombre o el sobrenombre de los ungidos de Dios. ¿Ve? Entonces, no hay pretexto. No hay eso de que no, pues los cristianos todos son iguales, al final todos van a Dios. No, señor. Muchos caminos te van a llevar a un sitio, y es Roma, dice la tradición. Pero solo uno, y es el camino más seguro, que te lleva al encuentro con tu Señor en los aires. ¿Ve? Entonces, Dios es muy bueno. Caín y Abel. Caín y Abel, cada uno dando el testimonio de lo que habían recibido durante su vida. ¿Ve? Mientras que Caín dio el testimonio de algo que era propiamente de el esfuerzo y la manufactura del hombre, Abel vino y dio algo que nada tenía que ver con intromisión humana, sino que era propio de la creación de Dios. Recuerden ustedes, Dios lo diseñó todo para un propósito, y todo en este mundo tiene y sigue ese propósito y sirve para ese propósito. Entonces, mientras que Caín pensó que lo que él hizo o lo que él produjo, ¿ve? Era suficiente como para agradar a Dios o sorprenderlo por medio de
Hay muchas posturas aquí, pero las más neutrales y las que se acomodan más a la escritura, por medio de la manipulación, de por medio de la manipulación de la creación de Dios, Caín trajo delante de Dios algo modificado, ¿sí? Y, y aparentemente él trató de quedarse con esto y como les venía diciendo, en una manera de autoengaño, pensar que le gustaría a Dios, cuando Dios ya había establecido cómo iba a hacer todo esto. Recuerden ustedes que cuando Adán y Eva salieron del huerto bajo el castigo por la transgresión que acababan de hacer, entonces estos dos fueron vestidos por Dios en una manera de empezar el trabajo redentor de su regreso a tener comunión con Dios. Ustedes saben, Dios los vistió con pieles de ovejas. ¿Ve? La única manera en que ellos podían volver a hablar con Dios era que Dios los vistiese. Y Dios los vistió por medio de un sacrificio. ¿Ve? Y entonces Abel captó el testimonio de Dios. ¿Ve? Mientras que Caín trató de hacerlo a su manera y quizás en su pensamiento terrenal trató de mejorar la idea de Dios, ¿ve? No podemos hacer eso, ¿ve? Imagínate tú queriendo aplanar esos Andes y pretendiendo que eso va a ser mejor y uniría a los pueblos si no hubiera tremendas montañas a lo largo de todo el continente americano. No, señores. Eso está ahí por una razón. Y es por eso que tenemos climas diversos, por eso es que tenemos selvas, costas, montañas. Eso tiene un propósito, ¿ve? Es por esa razón que quizás en algunos lugares tenemos climas diferentes, ¿ve? Y Dios nos ayude. Pero aquí estamos viendo algo que nunca debemos de perder el enfoque. Mientras que Caín cambió el testimonio de Dios, Abel lo mantuvo. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre lo que Caín hizo y lo que Abel hizo fue la revelación. ¿Ve? Entonces, una vez más, si no tienes a Dios dentro de ti, no puedes reproducir su palabra, no puedes reproducir su programa, no puedes reproducir sus designios, su voluntad. ¿Ve? Entonces, cuando Jesús estaba testificando delante de Pilatos, ustedes saben, Pilatos le preguntó si él era el Hijo de Dios, y él dijo: he venido a dar testimonio de la verdad, y luego anunció que habrían otros, los que son de la verdad, que también le iban a oír, los que le iban a recibir. La razón por las cuales él estaba ahí ahora mismo y estaba camino a ser llevado a la cruz para dar testimonio de la verdad. Él estaba dando testimonio de la verdad y habían otros que iban a dar el testimonio de la verdad. ¿Ve? Entonces, fíjense, tenemos que tener bien en claro cómo se mueve todo esto. ¿Ve? Muchos tienen un programa ya diseñado en sus iglesias que se viene siguiendo de generación en generación y siempre es el mismo programa. Yo cuando vuelvo a los campus en la universidad y pregunto sobre aquellos cursos que alguna vez yo llevé, hoy día se siguen dictando de la misma manera. Vaya usted a su vieja escuela básica de primaria o de secundaria, el high school o a la preprimaria, y va a darse cuenta que se sigue dictando de la misma manera, de una manera que fue establecida allá cuando empezamos lo que se conoce como la revolución industrial, un modelo que fue diseñado para darle instrucciones
a los obreros, a los que iban a operar máquinas, ¿ve? Y se les decía esto es así, esto es asá, y ellos simplemente tenían que mirar las instrucciones. Pero la educación no es así, ¿ve? Son muy pocos los que se han aventurado a cambiar eso, pero date cuenta. Y muchas iglesias prácticamente se han quedado en el mismo modelo antiguo denominacional y siguen un programa, siguen un libro, siguen todo como tú sabes, eh, se venía haciendo de siempre, y cada quien predicando cómo ve la palabra, y cada quien predicando cómo mejor puede hacerlo, pero de eso no se trata, ¿ve? Entonces tenemos muchos Caínes haciendo lo que mejor les parezca y pensando que eso va a ser aceptado por Dios, cuando eso no es así. Entonces tenemos muy pocos que se han pegado a la palabra y entonces son criticados por la dureza. Pero miren, la palabra en sí misma es exclusiva, y la exclusividad es para aquellos que son hijos e hijas de Dios, porque esto tiene un propósito. ¿Ve? A veces yo veo que publican cosas en la internet y dicen, miren, Dios es amor, Dios ama a, a un homosexual. Tú le escuchas diciendo, Dios me ama así como soy. Es cierto, Dios ama a todas las criaturas y les da la oportunidad de volver a casa. Pero Dios no ama el pecado, ¿ve? Dios no ama la transgresión. El individuo puede estar siendo ahora mismo usado por una legión o 2 legiones o 3 legiones de demonios, ¿ve? Que lo hacen actuar como actúa, ¿ve? Porque mucha gente dice, ¿y cómo será el infierno? ¿Cómo serán todos estos seres góticos raros del infierno? Oiga, mire a las calles nada más, personas perforadas por todos los lados en la cara, con cosas colgándole de la nariz, de las pestañas, de los ojos, y tienen como 100 aretes en la oreja, tienen algo ahí colgando de sus labios. Entonces tú ves, oiga, mira personas con colores distintos de cabello, fucsia, fosforescente, verde, y cosas así, y gente con esos peinados todo raro, y los hombres vestidos como mujer, las mujeres como hombre. Entonces no me preguntes cómo está el infierno, porque los demonios, los cientos de demonios que están ahora mismo deambulando en este mundo, ¿ve? Están tomando forma, y ahí tú lo ves, te das cuenta de lo que está pasando. El infierno se está recreando en individuos, ¿ve? Todo esto, caos, muerte, y de pronto tú encuentras a un confeso asesino diciendo, yo no sé por qué lo hice, el diablo me hizo hacer estas cosas. Entonces te quedas pues anonadado de ver que realmente el infierno se está materializando delante de tus ojos, ¿ve? En personas que, en lugar de hacer que Dios llene sus vidas, dejaron y permitieron que demonios los usen, ¿ve? Y los demonios, pues, cuando usted les da acceso, ellos le dicen gracias y se aprovecharán de cada pulgada o cada gramo de lo que se compone su cuerpo, ¿ve? Entonces el diablo no pierde tiempo, ¿ve? El diablo no pierde tiempo. Miren, en los días que Caín y Abel recibieron las enseñanzas que recibieron, las recibieron de parte de sus padres. Ya en esos días no había Biblia escrita, en esos días no había un tablet o un teléfono móvil inteligente que les dejara saber todo aquello que había sido registrado desde los mismos días cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿ve? En el Edén. Entonces, siendo ellos que recibieron las mismas enseñanzas de sus padres, ¿ve? Siendo mañana, tarde y noche instruidos por Adán y Eva, mira, fue al último la revelación que marcó la diferencia entre ambos, ¿ve? Mientras que uno pensó, ¿ve? Y trajo lo que se le ocurrió,
El otro hizo lo que Dios había indicado que sería, ¿ve? La vía para volver a Él. Una expiación, ¿sí? Una expiación. Él derramó sangre de un cordero, Dios derramó sangre de corderos, y tendría que ser el derramamiento de el Cordero de Dios, derramamiento de sangre del Cordero de Dios ahí en una cruz, lo que los restauraría, ¿ve? Porque Dios dijo, yo los haré volver, yo los haré regresar, y tenía que ser provista esa vía, ¿ve? ¿Cuándo? Exactamente, y lo vimos, y sucedió en la cruz. Mucha gente viene y dice hoy, ¿cuándo es que, que veremos al Señor? ¿Cuándo es que sucederá todas estas cosas? Bueno, si bien es cierto, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos el cuándo. La Biblia dice, cuando todas las cosas sean restauradas, entonces vendrá. ¿Se dan cuenta? Cuando todas las cosas sean restauradas. ¿Y qué cosas? Mi televisor, ¿cómo se llama esto? Mi ropero, la mesa de noche. No, esas cosas no. Si tú lees de una manera más minuciosa lo que dice en ese versículo, esas cosas somos los hijos y las hijas de Dios. Mientras que el último no entre a ser restaurado a su condición original, esto no se acaba. Así que todavía estamos viendo todo esto. ¿Quién detiene que la tierra se destruya ahora mismo? Precisamente el Espíritu de Dios que todavía está en los hijos y sus hijas, ¿ve? En los santos y las santas, y en aquellos, y esperando por aquellos que todavía faltan para entrar. Entonces, ¿cuál es el verdadero trabajo del cristiano? Ve y predícale a todos, ve, busca al último elegido de Dios que tiene que entrar, y esto se completa y, ¿me entiende? Nos vamos todos directamente a la presencia de nuestro Señor, ve. Y no estoy hablando de muerte, estoy hablando de la transformación que ha sido prometida para los trabajadores de la hora undécima, los últimos. ¿Ve? Esto ya está a punto de cerrar, y le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Ve? Entonces, nos damos cuenta, por obvias razones, que no fueron los frutos, sino que fue la sangre, ¿ve? La sangre la que hizo que sus padres, o sea, Adán y Eva, fueran hechos mortales, y sangre nos iba a volver de nuevo seres, pues, inmortales o eternos, ¿ve? Porque eso es lo que tiene que haber para nosotros. Jesús bien claro dice que nosotros vamos a heredar todas las cosas, ¿ve? Y para heredar las cosas de Dios tenemos que, en consecuencia, ser como Dios, porque las cosas de Dios son eternas, ¿ve? Y en las cartas de Pedro encontramos que en efecto nosotros vamos a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, ¿ve? Eso está en las Escrituras. Participantes, vamos a participar de la naturaleza divina de Dios. Entonces, eso se le escapó a Caín. Porque en Caín, bueno, ustedes saben ya cómo va la cosa. Pero Abel tuvo revelación, ¿ve? Caín se enfureció. ¿Y qué tiene este? Como se enfurecieron los hermanos de José, ¿ve? Caín se enfureció, fue y lo mató, ¿ve? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Caín? ¿Qué pasó en Abel? Viene Dios, desciende y te explica lo que pasó. Lo que sucede es que Dios mismo testificó, ¿ve? Testificó. Dios mismo testificó que lo que hizo Caín era correcto, y lo que hizo Abel era correcto, y lo que hizo Caín estaba mal, ¿ve? Abel correctamente, porque lo hizo por revelación. Captaste el mensaje, ¿ve? Pero Caín no, ¿ve? Caín no. Entonces Dios testificó, esa es la verdad, ¿ve? Dios siempre da testimonio de la verdad. Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Jesús dijo que nosotros también daríamos testimonio de la verdad, ¿ve? Génesis 4, versículos del 8 al 10 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano
¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dense cuenta de lo que está diciendo ahí. En Hebreos 11, verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, ¿ve? Y muerto aún habla por ella, ¿ve? Miren, aquí nosotros podemos ver cómo es de tremendo todo esto, ¿ve? Abel alcanzó testimonio de que era justo, era un hijo de Dios, era todo un santo, ¿ve? Y bien claro dice, dando testimonio de sus ofrendas, ¿ve? Todo lo que él daba era un testimonio de Dios. ¿Se dan cuenta? Algunos dicen, no, pero apenas fue un cordero al que él degolló. Ahí está diciéndolo ya en plural. Todo lo que salía de Abel era fruto de su revelación, de la revelación que Dios le había dado a él. Aquí hay un punto muy importante y me gustaría tocarlo ya que se mencionó la palabra ofrendas. Mucha gente viene y dice, hermano, pero yo soy pobre. Apenas si tengo para el día a día, ¿cómo voy a ofrendar? La pregunta que yo le hago rápidamente es, Dios no te está pidiendo que le des más de lo que tú estás pensando, ¿ves? Porque para comenzar ellos cuando me dicen así es como si Dios les estuviera pidiendo todo lo que tienen. Pero recuerden, la única cosa que nosotros vemos que hasta el día de hoy sigue vigente es este tema que es muy sensible para algunos, porque bueno, no sé, pero para otros no sé, es muy fácil de hacer o de cumplir, como es el tema de los diezmos. ¿Ve? Miren, esto es simple. Si tú vas al gobierno, formalizas tu negocio, el gobierno te va a exigir lo que se le llama un tributo, que es un derecho que ellos piensan que tienen porque tú estás haciendo uso de los canales exclusivos que hay en este mundo, de esta pequeña porción llamada nación, que bueno, ellos se adjudican que es algo justo que deberías de pagar por el uso del aire, por el uso de la tierra, por el uso de los medios, en fin. Entonces cuando tú te formalizas, vienes ahora a ser un contribuyente y pagas impuestos, ¿ves? Sobre tus riquezas y sobre tus ventas, ¿ves? Mucha gente por eso no se formaliza, pero ahí está el problema también. Si tú no te formalizas, no tienes acceso a las facilidades que tienen pues las personas que son formales, ¿ves? Por eso es importante el pagar impuestos. Algunos dicen, no, pero los cristianos no pagamos impuestos porque los cristianos son libres, no le pagan impuestos ni a los romanos. Por eso los judíos querían ser librados del impuesto de los romanos. Se equivocan. El impuesto romano era abusivo, que hasta por respirar te cobraba impuesto. ¿Ve? Por comer unas habichuelas de más te cobraba impuesto. Prácticamente todo era impuestos, 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 impuestos. ¿Ve? Pero la Biblia nos habla de esos tributos que tienen que servir para un bien común. ¿Ve? Entonces, en cuanto al diezmo, las ofrendas son una fracción de todo lo que Dios te da, ¿ves? Lo que se le llama tu ganancia, ¿ves? Tu sueldo, como quieras llamarle, tu diezmo de lo que Dios te da. Si te da mucho, si te da poco, igual diezmas, ¿ves? Entonces algunos dicen, no, pero ¿cómo será eso? Quizás si doy un aportecito, no. Es la décima, ¿ves? Y es más, muchos se han quedado con la décima como si fuera la décima parte. La décima es lo que Dios te puso en tu corazón, ¿ves?
y es más del 10%. Los que son estudiosos de las escrituras y el lenguaje en el cual fue escrita, se dan cuenta que puede ser hasta 15, 20, 30, 40, 90 y hasta el 100% si es que es inspirado por Dios. Recuerda, Dios nunca te va a dejar ahí enojón porque de pronto te inspiraste con un canto y diste todo lo que te tenías en tus manos y después te quedaste enojado porque no te alcanzó para el boleto del bus de regreso a tu casa. De eso no se trata. Dadores alegres, habla la Biblia. Entonces todo esto ya tiene un programa, todo esto sigue un propósito. Así que nadie se salva. El rico y el pobre todos diezman, ¿ves? Y el que no diezma es porque no tiene revelación. Simplemente eso, ¿sí? Vino Dios y le dijo a Caín, mira, tú no hiciste lo que debías de hacer, por eso estás como estás. En cambio Abel hizo lo que debía de hacer, por eso está bien, ¿ves? O sea, aquí no hay que engañar a nadie. Si Dios nos ha provisto Isaías, el versículo que habla de la sanidad, por su llaga fuimos nosotros curados. De la misma manera que Dios lidia con nosotros y las enfermedades, es la misma manera como lidia Dios con nosotros y las finanzas también. ¿Y dónde está eso y cómo lo hacemos? A través de los diezmos y las ofrendas. ¿Ves? Eso está escrito en tu Biblia, alrededor del Antiguo Testamento. Y también se tipifica todavía en el Nuevo. Algunos se escudan diciendo, es que ya no existe el sacerdocio levítico hoy día sobre la tierra. Oiga, los cristianos modernos te han hecho pensar que no existe porque todo esto hoy día es por medios contrarios a las escrituras y de maneras que, bueno, no fueron provistas por Dios. Entonces tenemos muchos pastores que salen de fábricas de pastores y seminarios, como se les llama a estos sitios donde son fabricados para salir allá afuera y decir, mira, yo puedo ser contratado como un pastor. Esta idea más que todo se maneja en el ambiente del Polo Norte, donde los pastores son contratados por las iglesias, ciertamente. ¿Ve? Hombres llamados por Dios, hombres fabricados en seminarios, las iglesias los contratan, los reciben y les van a pagar un sueldo, ¿ve? Les van a dar un estatus de una persona que labora para ellos. Si no cumple sus expectativas, lo cambian y cosas así. En países como los nuestros, donde la cosa es un poco diferente y donde todo se hace de una manera informal, bueno, esa figura como que no se entiende, ¿ve? Pero ¿de dónde sale para todo esto? Para lo que se va a hacer en la iglesia, de los diezmos y las ofrendas, ¿ve? Entonces eso es algo que debemos de captar, ¿sí? Aquí no es que yo soy pobre y porque soy pobre no debo de diezmar. Dios me pone ahí una exención de diezmo. Tengo que firmar ahí que no voy a pagar impuestos. No, señores. Todos estamos aquí para decirle a Dios, gracias por lo que tú me diste. Esto es tuyo. ¿Ves? Así que no se trata de que no, yo soy pobre, no puedo dar miles de soles. No. Si eres pobre, da conforme a tu pobreza. ¿Ves? Da conforme a lo que Dios te provee. Ejemplo práctico, te dan 10 solcitos. ¿Cuánto le pertenece a Dios? 1, sepáralo. ¿Ves? La décima parte. ¿Ves? Si ganas un sol, entonces 10 centavitos para Dios. Pero me voy a sentir avergonzado dando 10 centavitos. Es más, cuando tú diezmas, tú estás dando testimonio de lo que Dios te está dando. ¿Ves? Hay mucha gente viene y dice, no, pues yo voy a sacar apenas unas moneditas, que voy a dar tanto. Bueno, conforme tu fe te será hecho. ¿Ves? Entonces, todito eso tú lo puedes encontrar en la escritura y puedes llenarte de gozo viendo cómo se cumple todo esto. ¿Ves? Bueno, por hoy día nos quedamos ahí. Dios le bendiga. Dios sea con todos ustedes. Y bueno, pues los esperamos el día miércoles.
¿sí? Y le pedimos a Dios que nos dé más y más de su inspiración divina para que podamos pues ser edificados. Ustedes allá, nosotros acá. Dios sea con todos ustedes. Ya saben, cualquier cosita, palabrahablada.com. Ahí también hay un botón donde tú puedes ser partícipe de esta bendición, ofrendando o diezmando, lo que sea tu caso. Dios te bendiga. Dios sea con todos ustedes. Shalom, shalom. Oren por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. Shalom.